gozo de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? La palabra de Dios nos dice en Salmo 100, cantad alegres habitantes de toda la tierra, reconocer que Jehová es Dios y Él nos hizo. Gracias a nuestro Dios y alabado sea el nombre de Él que nos encontramos en este lugar, ¿no es cierto? Muy bien, tengo conmigo acá a nuestro hermano, él es pastor también, laico de la conferencia, Reinaldo Canizales. Cuéntenos un poquito de usted, hermano, de dónde nos visita, cuántos son los miembros de su familia. Por allá atrás también está su esposa. Me gustaría antes de todo decir, ahí está, dándole la bienvenida a ellos. Bienvenida. Muy bien. Quisiéramos saber un poquito más de usted y que viene en este momento muy especial a compartir con nosotros el mensaje del Señor. Correcto, nos da gusto estar con ustedes en esta hermosa mañana, en este día. Ya creo que es tercera ocasión, pero segunda ocasión que predico creo que no en esta iglesia, creo que en otra iglesia, donde prediqué en una ocasión. Sí, venimos de la ciudad de Houston, lejanos, igual que ustedes. Traemos saludos de algunos hermanos que se dieron cuenta que veníamos para acá. Somos una familia de 5 miembros, mi esposa, que ya tuvimos el gusto de saludarla. Tenemos 3 hijos, uno de ellos, la mayor es hembra. Ella está trabajando como subdirectora en el Club de Guías Mayores. El que le sigue es un varón, él es el coordinador B Área de Houston B Área, es representante de la Conferencia de Texas para los Guías Mayores en toda la ciudad de Houston. Y el último, pues, es pastor en la Conferencia de Texas, está a cargo de 4 iglesias. Muy bien, le damos gracias al Señor porque tenemos a alguien también que quiere exponer la palabra del Señor. Así que ha llegado el momento. Y además quisiera hacer un paréntesis. Hermanos, tenemos una cita con nuestro Dios. Todos, ya sea desde los niños, jóvenes, adultos, ancianos, no hay ninguno acá. Entonces tenemos una cita de eso de las 2:30 en adelante. Él estará exponiendo un entrenamiento, mejor dicho, a través que tiene que ver con la misión. Así que serán todos muy bienvenidos y yo creo que el Señor nos puede usar a nosotros también. Él no solamente nos presentará la teoría, también nos presentará bastante de la práctica de lo que Él está desarrollando en el área que Él está liderando. Así que, hermano Canizales, pastor, bienvenido y que el Señor lo use con poder. Mis hermanos, que Dios los bendiga esta hermosa mañana. Como dije al principio, es un gusto para nosotros como mi esposa poder estar con ustedes acá en la iglesia de Henderson. Ya hace unos meses atrás habíamos recibido la invitación para estar, sin embargo, pues por compromisos que teníamos se nos había hecho difícil. Y yo le dije a mi hermano Mario que después del Congreso Mundial podíamos hacer algunos arreglos. Él me dice, vente el viernes. No puedo viernes. Era bueno para nosotros poder estar viernes porque estábamos descansados para estar con ustedes este hermoso día, pero sí se nos hacía venir el día viernes por los compromisos que también tenemos día viernes allá en nuestra iglesia. Pero es un gusto. En la tarde estaré hablando acerca de los compromisos por los cuales no podía venir el día viernes. Y espero estar con ustedes y poder compartir las experiencias que nosotros tenemos, lo que es en el área de evangelismo. Como dijo nuestro hermano Mario, no voy a enfocarme tanto en lo que es teoría, mas sin embargo, pues lo voy a tocar, tengo que tocarlo. Más que todo es la práctica, donde el área donde usted y yo nos movemos, nos desenvolvemos para predicar la palabra de Dios. Como dijo el canto que cada uno de ustedes cantamos esta mañana, antes de mi presentación, el pueblo que a su Dios conoce. Y hay una pregunta que surge allí: ¿y quién predicará? ¿Quién predicará? ¿Quién hablará? Y es una de las preguntas que siempre existe. ¿Quién predicará la palabra de Dios? Y mis queridos, esta mañana quiero abrir mi mensaje con esta no sé si no está activado todavía.
esta tarde, mis queridos hermanos, vamos a hablar un poco de esto. ¿Será que esta iglesia ya se está levantando poderosamente para la misión? Es una pregunta. Es una pregunta que la hizo el pastor Ayrton Kohler, presidente de la Iglesia Adventista Mundial, que fue elegido hace un mes en la conferencia en San Luis, Missouri, y él se preguntaba: ¿será que esta iglesia ya se está levantando poderosamente para la misión? Y es precisamente lo que vamos a estar hablando esta tarde en el seminario, y espero verles a cada uno de ustedes. Yo sé que en mi iglesia decirle a los miembros que se queden después de la comida a un seminario de evangelismo, no el 100% se queda, pero por ahí el 50, 45, 55%. Pero yo sé que esta iglesia no es igual que ayer. Esta iglesia puede tener como un 100%. ¿Por qué? Porque ¿cuántos creemos que Cristo Jesús venga allá? Amén. Ahora, ¿cuántos queremos predicar el mensaje para que Cristo venga pronto? Y ese es el desafío, y eso es lo que queremos, hermanos, que todos podamos ser parte de este gran evento, de que Cristo Jesús venga pronto. Y todos deseamos, todos anhelamos de que Cristo venga, pero no todos queremos involucrarnos y comprometernos en la predicación del Evangelio. Y el tema de esta mañana, huir o ir. ¿Qué quieres tú en esta mañana? ¿Cuál es la decisión que tú quieres tomar para ti? ¿Quieres correr y huir a donde nadie te encuentre, donde nadie te vea, donde nadie te encuentre? ¿O quieres quedarte ahí en el lugar? Esperar el llamado, esperar el envío hacia donde tendrás que ir a predicar. Es una pregunta. ¿Me quiero correr o me quiero quedar? ¿Quiero huir o quiero ir? Y vamos a ir a una de las historias maravillosas que encontramos en la palabra de Dios. Cuando yo escuchaba esta historia, déjenme decirles de que yo soy adventista de nacimiento. No digo que nací en la iglesia, porque no nací en la iglesia, le estaría mintiendo. Pero sí soy adventista de nacimiento. Nací en un lugar adventista. Y cuando yo crecí, escuchaba en las escuelas sabáticas de niños esta historia. Y la escuchaba, y la escuchaba, y la escuchaba. Y me gustaba escucharla. Y vamos a ir al libro de Jonás, capítulo 1. Libro de Jonás, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 2. Dice la palabra de Dios en el versículo 1, capítulo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios llama a Jonás y le dice: levántate, ve a Nínive y pregona contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Porque su maldad ha subido delante de mí. En primer lugar, la Biblia describe a Nínive como una gran ¿qué? Una gran ciudad. Como una gran ciudad. Nínive en el tiempo de Jonás era la capital del imperio asirio. Era la capital del imperio asirio. Y esta ciudad fue construida por Nimrod.
Yo sé que ustedes, más de uno de ustedes ha escuchado a este personaje, Nimrod, que viene de la familia de Noé. Y eso lo pueden encontrar en Génesis capítulo 10, versículos 6 al 11, de que Nimrod era el que edificó esta ciudad. Y quiero que entendamos un poco desde el punto de vista histórico, geográfico. ¿Dónde es que vivía Jonás cuando Dios le hizo el llamamiento? ¿Por qué es que Jonás no quiso obedecer a Dios? Y desde el punto de vista geográfico, si me le da ahí, ok. Desde el punto de vista geográfico, Jonás, mis queridos hermanos, él vivía de acuerdo a Segunda de Reyes. De acuerdo a Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Jonás vivía en una aldea o en una provincia que se llamaba Gat-Hefer. Gat-Hefer. Y esto estaba cerca, muy cerca de lo que es Nazaret o Galilea. Y ustedes pueden ver acá el inicio de la flecha roja. Tenemos acá Nazaret. Cerquita, muy cerca de allí, se encontraba Gat-Hefer. Y Dios le hace el llamamiento a Jonás para que vaya a Nínive. Gat-Hefer estaba, mis queridos hermanos, como a unos 1000 kilómetros, de Nínive. Pero Jonás, en vez de ir a Nínive, voy a poner el segundo mapa. Jonás tenía que ir de Gat-Hefer a Nínive. Lo que tenía era que subir a Nínive para pregonar, para enviar el mensaje que Dios le había dado a Jonás. Pero dice el versículo 3: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿Hacia dónde? Hacia Tarsis. Y la Biblia no se equivoca, como nunca se ha equivocado, porque dice de que Jonás sí verdaderamente descendió, como dice el versículo 3, porque Jonás, en vez de agarrar hacia Nínive, hacia arriba, Jonás descendió. ¿Qué había en la ciudad donde Jonás descendió? De Gat-Hefer, dice que Jonás descendió ¿hacia dónde dice la Biblia? ¿Hacia dónde dice la Biblia? Jehová descendió a Jope. Jope en esa actualidad, y aún en la actualidad, hoy en día, Jope es una zona portuaria donde había mucho traspaso y mucho comercio, se daba mucho el comercio. Y los viajantes que se transportaban por el mar llegaban a ese puerto de Jope. Y es por eso que la Biblia dice que Jonás descendió de Gat-Hefer, o sea, Galilea, hacia Jope, que actualmente es la ciudad de Tel Aviv. De Gat-Hefer a Jope
habían 114 kilómetros. Lo que Jonás descendió de Galilea a Jope eran 114 kilómetros. ¿Y para qué entonces Jonás descendió a Jope? ¿Para qué Jonás descendió a Jope? ¿Para qué Jonás descendió a Jope? Dice el versículo 3, Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. Precisamente para eso fue que Jonás descendió hasta Jope, para huir de la presencia de Dios. De Jope hacia Tarsis, si le pueden conceder mano. De Jope hacia Tarsis habían 3.827 kilómetros. Solamente de Jope, que actualmente es Tarsis, acá, hasta Nínive, hasta Tarsis, perdón, habían 3.800 kilómetros aproximadamente. Los datos que les estoy dando son aproximados, no son exactos. Pero si usted se va a Google y agarra una página de las que miden la distancia, ahí le va a decir cuántos kilómetros habían de Jope a Tarsis en el tiempo de Jonás. Y dice que habían 3.827 kilómetros, más los 114 que Jonás caminó o cabalgó de Galilea o Gat-Hefer, más los 3.827 kilómetros, se hacían un total de 3.941 kilómetros. Y de Tarsis hacia Nínive habían 5.600 kilómetros. Quiere decir que si sumamos los 114 kilómetros que había de Galilea a Jope, más los 3.827 kilómetros que habían de Jope a Tarsis, más los 5.600 kilómetros que había de Tarsis a Nínive, había un total de 9.541 kilómetros. Y de Galilea a Jope, a Nínive, había nada más un aproximado de 1.100 kilómetros. Y yo pregunto en esta mañana, y no me voy a responder, solamente usted pregunte si es así mismo. Si usted hubiera sido Jonás, si nosotros hubiéramos sido Jonás, ¿qué hubiéramos preferido? ¿Recorrer los 1.100 kilómetros que habían de Galilea a Nínive? ¿O recorrer 9.500 kilómetros que habían de Tarsis a Nínive? Si nosotros hubiéramos sido Jonás, ¿qué hubiéramos preferido? Pero el ser humano así es. El ser humano siempre quiere sacarle la vuelta a Dios. Nosotros siempre queremos evadir nuestro compromiso, aunque la ruta sea más larga y sea más difícil. A veces preferimos la ruta más larga. Por eso Israel caminó 40 años por el desierto, pudiendo haber llegado en más corto tiempo. Porque muchas veces queremos hacer no lo que Dios nos pide, no lo que Dios nos manda, sino lo que nosotros queremos. Cristo Jesús ya hubiera venido por segunda vez, como lo dice Elena G. de Guay en sus escritos. Ya hubiera venido. Y si Cristo Jesús no viene, es porque nosotros, sus hijos, su pueblo, no hemos querido terminar la misión. Y pueden haber guerras y rumores de guerras, terremotos tras terremoto, epidemia tras epidemia. Pero Jesús no va a venir, porque estos son acontecimientos que habrán de suceder antes de su venida, pero no es el fin.
grandiosa, la señal más grande que anunciará el pronto regreso de Cristo Jesús a esta tierra es cuando la obra, la predicación sea terminada en esta tierra. Pero ¿quién la predicará? Porque el pueblo que su Dios conoce. Dice que las tinieblas están alumbrando la luz. ¿Y quién predicará? Pero el canto que cantamos dice, hay un pueblo que se levantará. Si nosotros hubiéramos sido Jonás, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Hubiéramos hecho lo que Jonás hizo? ¿Huir de la presencia de Dios? Imagínense que si Jonás hubiera llegado, si Dios hubiera permitido que Jonás llegara a Tarsis, le hubiera tocado 9.500 kilómetros aproximadamente para volver a Nínive. Pero Dios tenía un plan, porque Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios es un Dios de segundas oportunidades, y de terceras oportunidades, y de cuartas oportunidades. Que muchas veces, aunque nosotros como sus hijos nos caemos, nos tropezamos, Dios siempre está allí dispuesto para extendernos la mano y levantarnos. Amén. Dios siempre está allí. Dios siempre está dispuesto a ayudarnos. Si no veamos, recordemos lo que hemos estudiado y lo que hemos estado estudiando en la lección de este trimestre. Cómo el pueblo de Israel murmuró, habló y criticó. Mas sin embargo, Dios siempre estaba allí. Y una de las preguntas es, ¿por qué Jonás no quería ir a Nínive? ¿Por qué Jonás no quería ir a Nínive? Y vamos a ver algunas tres. ¿Por qué Jonás no quería ir a Nínive? La primera es porque Nínive era la capital del imperio asirio. Era extremadamente cruel, temido por sus violencias, torturaban con maldad. O sea, no había otro pueblo tan malo, tan perverso, tan malvado, tan cruel como los asirios. Y su maldad había sido tan grande que había llegado la maldad delante de la presencia de Dios. Imaginémonos en el tiempo de Noé, cuando Dios se arrepintió de haber creado al hombre y dijo, los destruiré. Pero siempre Dios, tras un juicio, siempre abre una puerta ¿de qué? De esperanza. Siempre cuando Dios se presenta para hacer un juicio, Dios, antes de hacer un juicio, Él abre antes una puerta de esperanza, una puerta de salvación, una puerta de perdón. Y fue lo que hizo en el tiempo de los antediluvianos. 120 años predicó Noé. Y Noé construyó un arca y predicaba, construyendo el arca y predicaba. Durante 120 años. La pregunta es, ¿nosotros trabajamos en nuestras actividades diarias? La segunda pregunta es, ¿predicamos? ¿Trabajamos? ¿Y predicamos? Noé trabajaba el arca por 120 años y por 120 años ¿qué? Predicaba. La segunda característica por la cual Jonás no quería ir a Nínive era porque los asirios eran los máximos enemigos del pueblo de Israel. Y Jonás dijo, ¿cómo yo, siendo judío, voy a ir a predicarle un plan de arrepentimiento, un plan de salvación a los que son nuestros enemigos?
¿de aquí a cuándo yo iré allí? Y la tercera opción, la tercera cualidad o característica por la cual Jonás no quería ir a Nínive era porque el pueblo que a su Dios conoce. Jonás conocía a quién? A Dios. ¿Y cómo conocía Jonás a Dios? Jonás conocía a Dios porque sabía de que Dios es un Dios que misericordioso. Y como dice de Jonás capítulo 4 versículo 2, dice: y oró Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Mis queridos hermanos, hermanas, la tercera característica por la cual Jonás no quería ir a Nínive es porque ella sabía de que Dios había de perdonar a ese pueblo. Es porque Dios había de perdonar a tu pueblo. Yo no sé si tú hoy en esta mañana nosotros podemos estar pensando igual que Jonás. ¿Sí, para qué voy allí? Si al final son hijos de Dios y Dios los va a terminar perdonando. ¿Cómo yo le voy a predicar a mi enemigo? Si le caigo tan mal, si me trata tan mal, ¿cómo yo le voy a predicar a mi enemigo? O sea, Dios sabe todo lo que hace, todo lo que me hacen. Dios sabe todo lo que habla tan mal de mí. Me dice cristiano, luterano, evangélico, mentiroso. ¿Cómo yo le voy a hablar de Dios? Muchas veces tomamos posición como la de Jonás. Pero siempre Dios tiene un plan. Siempre Dios tiene un plan. Pensemos por un momento. Jonás, capítulo 1, versículo 4. Dios siempre tiene un plan para salvar a los perdidos. Dios siempre tiene un plan para hacer volver al pecador a su redil. Dios siempre tiene un plan en la vida del perdido, del fracasado, del pecador. Y en el versículo 4 de Jonás capítulo 1 dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. ¿Qué hizo Jehová? ¿Qué hizo Jehová? Dice la palabra de Dios en el versículo 4 que Jehová hizo levantar un gran viento, y hubo en la mar una ¿qué? Una gran tempestad. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Hermanas. Dos cosas hizo Dios. Primero hizo levantar un gran viento. Segundo, hubo una gran tempestad. ¿Qué es lo tercero que Dios tuvo que hacer? Porque Dios siempre busca los medios que el evangelio llegue a quien tiene que llegar. Dios siempre busca los medios, las alternativas, para que el evangelio de salvación llegue a donde Él tiene que llegue. Y el versículo 17 dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. La Biblia no dice dónde el pez vomitó a Jonás. La Biblia no da referencia dónde el pez vomitó a Jonás. Pero sí nos dice que Jonás, a raíz de esa experiencia que vivió, el que pasó,
Jonás tuvo que ir a cumplir el mandato de Dios. De acuerdo a Jonás capítulo 1, versículo 4 y versículo 17, Dios levantó un gran viento. Dios levantó una gran tempestad. Dios puso en el camino de Jonás un gran pez para que se lo tragase. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que lo irracional obedece a Dios? ¿Y quién no obedeció a Dios? ¿Cómo es posible, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas? ¿Cómo es posible que lo irracional haya obedecido a Dios? ¿Quién no obedeció a Dios? Yo. El ser humano. El ser humano no quiere obedecer a Dios. Dios le dijo a Jonás: ve a Nínive y pregona contra ella, porque su maldad ha llegado delante de mí. Pero ¿qué hizo Jonás? En Houston, hay hermanos que actúan igual que Jonás, pero no en Henderson. En Henderson no hay hermanos que actúan como Jonás. Donde Jonás esperó que el viento, la mar y el pez obedecieran a Dios, y él no. Quiero que vamos a observar las malas cualidades que Jonás tenía. Las malas cualidades que Jonás tenía. Analicemos un poco Jonás. De acuerdo al capítulo 4 de Jonás, Jonás era desobediente. Jonás era malcriado. Jonás era rebelde. Jonás era egoísta. Jonás era envidioso. Jonás era arrogante. Y Jonás era vengativo. No quiero que leamos todo el capítulo 4. Ustedes lo van a leer en su casa. Pero ustedes van a encontrar todas estas características en el capítulo 4 que tienen que ver con Jonás. Y no son buenas cualidades. Son malas cualidades las que Jonás tenía. Malas cualidades. Y que espero que ninguno de nosotros en esta mañana tengamos estas malas cualidades que Jonás tenía. Pero ¿saben qué? Jonás tenía malas cualidades, sí tenía malas cualidades. Y quizás pueda ser que alguno de nosotros en esta mañana tengamos alguna mala cualidad de la que Jonás tenía. Puede ser que alguno de nosotros, puede ser que hasta yo tenga alguna mala cualidad de la que Jonás tenía. Desobediente, malcriado, rebelde, egoísta, envidioso, arrogante y vengativo. Pero ¿saben qué? Que a pesar de todas estas malas cualidades que Jonás tenía, Jonás llegó a ser un profeta de Dios. Y así como Jonás llegó a ser un profeta de Dios, tú y yo podemos ser mensajeros de esperanza en las manos de Dios. En Jonás capítulo 3, del versículo 1 al versículo 4, dice la palabra de Dios: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a predicar. Y comenzó Jonás
a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. El libro de Isaías capítulo 52 versículo 7. Isaías capítulo 52 versículo 7. Dice la palabra de Dios: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice: a Sión, tu Dios reina. Cuán hermosos son los pies. Cuán hermosos son los pies sobre los montes, los que traen alegres nuevas. Y el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 15. Libro de Nahum, versículo 15 dice: he aquí sobre los montes los pies que traen buenas nuevas, el que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Celebra tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Buenas nuevas. Jonás llevaba un mensaje de qué? ¿Cuál es el mensaje que Jonás llevaba a Nínive? ¿De juicio y condenación o de salvación? ¿Qué mensaje Jonás llevaba a Nínive? Buenas nuevas. ¿Qué es buenas nuevas? Buenas nuevas es un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza. Esas son buenas nuevas, mensaje de salvación, mensaje de esperanza. Pero lo que Jonás había anunciar es: arrepiéntanse, porque si no, en 40 días Dios va a destruir ¿qué? La ciudad. ¿Saben, mis queridos? El mensaje que Jonás llevaba era un mensaje de destrucción para Nínive. Pero el mismo mensaje que anuncia destrucción para Nínive es el mismo mensaje que anuncia ¿qué? Salvación para Nínive. El mismo mensaje que tú y yo, porque tú y yo somos los Jonases modernos en esta mañana. Tú y yo somos los Jonases modernos en esta mañana. Vamos a dejar a Jonás allá atrás en la historia. Que todo lo que la Biblia registra en el pasado para nuestra enseñanza fue escrito. Y los errores que cometió Jonás no los tendremos que cometer nosotros. Pero cuando Dios nos hace un llamado, Él nos hace un llamado para comprometernos con Él. No con el anciano, no con la iglesia, no con el pastor. Es con Dios el compromiso. Cuando tú y yo decidimos aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal, no estamos aceptando doctrina, no estamos aceptando iglesia, estamos aceptando a la persona de Jesús como nuestro Salvador. Y cuando tú y yo decidimos aceptar a Jesús como nuestro Salvador, nos comprometimos con Él, nos casamos con Él, nos unimos con Él. Y el mismo mensaje que Jonás llevaba de salvación, el mismo Jonás
el mismo mensaje que Jonás llevaba de juicio y de condenación. Y el mismo mensaje que tú y yo hemos de presentar al mundo hoy, es un mensaje de salvación, que si ellos escuchan la voz de Dios y se arrepienten, encontrarán salvación. Pero si cierran las puertas de su corazón, entonces estarán encontrando ¿qué? Condenación. El mismo mensaje es para la misma persona, mensaje de salvación y mensaje de condenación. Pero la persona tendrá el derecho a elegir lo que él quiere. Como dice el Antiguo Testamento en Deuteronomio, pongo delante de ti la vida y la muerte. Eliges tú o elijan vosotros lo que quieran. Pero Dios siempre ha anhelado que el ser humano encuentre la salvación y la vida eterna. Pero Dios quiere que tú seas y que yo seamos el Jonás moderno. Que no nos corramos de su presencia. Que no huyamos de hacer la voluntad de Él. Por eso el libro de Romanos, que fue la lectura bíblica, el libro de Romanos capítulo 10, el libro de Romanos capítulo 10, libro de Romanos capítulo 10, del 13 en adelante. Dice la palabra de Dios: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cuántos en esta mañana estamos comprometidos con Dios y estamos decididos a que cada día, cada momento, cada instante invocar el nombre de nuestro Dios? ¿Cuántos estamos comprometidos? ¿Quiero escuchar un amén? Tú y yo debemos de estar comprometidos con Dios. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Yo no sé, mi querido hermano, mi querida hermana, yo quiero que piensen en esta mañana. Quiero que piensen esta mañana. ¿A quiénes tú quisieras ver sentado aquí a tu lado? ¿A quién tú quisieras ver sentado aquí a tu lado? ¿Y a quién tú quisieras ver en el cielo? ¿Tus hijos? ¿Tus hijos que no están aquí ahorita? No importa qué tan grande o qué tan pequeño sea tu hijo, sigue siendo tu hijo. ¿Tus padres? ¿Tus tíos? ¿Tu esposo? ¿Tu esposa? ¿Tus primos? ¿Tus sobrinos? Y mira que estoy comenzando en Jerusalén. No he ido a Samaria todavía. Y le estás predicando las buenas nuevas de salvación. Les has dicho que el anhelo que Dios tiene y el deseo que tú tienes es que ellos
ellos sean salvos? Que Dios tiene algo mejor preparado comparado con lo que el mundo está ofreciendo. Muchas veces disfrutamos de las cosas que tocamos y queremos, y creemos que lo que tocamos y lo que vemos es lo mejor que el mundo tiene. Pero cosas que ojo no vio, ni oído oyó, es la que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. No nos imaginamos lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Pero no solamente para nosotros, también para tus hijos, también para tu familia, para tus vecinos, tus compañeros de trabajo. Pero recuerden esa mañana, tú eres el Jonás del siglo XXI. Y si Dios sigue añadiendo más años a tu vida del siglo XXI, si Él no viene, pero tú eres el Jonás moderno. Jovencita, tú eres la Jonás moderna. Los niños son los Jonás modernos. Los adultos somos los Jonás modernos. Y está en nuestras manos el pregonar. Porque no crean de que en el mundo la maldad que hay no es maldad. El amor ha desaparecido. Y lo que nos corresponde a nosotros es ir en vez de huir. Por eso el lema y lo que más se escuchó hablar en el Congreso Mundial fue de que Jesús viene. Jesús viene. Jesús viene. Y si Jesús viene, yo tengo que responder, I will go. Yo tengo que ir. Tengo que ir y tengo que predicar el Evangelio. Tengo que predicar las buenas nuevas. Tengo que predicar el plan de salvación. Tengo que predicar de que Jesús es real, que Jesús existe. Y es por eso que en esta tarde yo te invito a que te quedes al seminario, que te quedes a la instrucción. El seminario nada más va a ser para aquellos que dicen y responden al Señor, I will go. Y si tú estás dispuesto a hacer la voluntad y cumplir la voluntad que Dios ha pedido que hagamos, te invito a que renueves tu compromiso con Dios esta mañana. Que te pongas de pie y le digas al Señor, Señor, yo iré. Yo iré. ¿Cuántos estamos dispuestos a decir al Señor esta mañana, Señor, yo iré? Quiero verte de pie. Si tú estás comprometido realmente con Dios en su obra de la predicación, en su obra de salvar al mundo, de salvar al hombre. Claro, tú no, pero tú vas a llevar el mensaje de salvación. Recordemos que lo que estudiamos esta mañana en la lección de esta semana es que Dios puede obrar, sí puede obrar, pero necesita la intervención del hombre. Y tú y yo somos instrumentos poderosos en las manos de Dios para enfrentar el mensaje. Y por eso en esta mañana te digo, ¿estás listo, estás dispuesto para ir? Ponte de pie. Ponte de pie, comprométete con Dios, no conmigo, no con la iglesia, no con el anciano, no con el pastor, no con la organización. Comprométete con Dios. Y quiero verte de pie. Y di, yo iré. ¿Cuántos se quieren comprometer con Dios en esta mañana? ¿Nadie se quiere comprometer con Dios? No estamos dispuestos a comprometernos con Dios y decir, Señor, Señor, yo iré. ¿O quieren ser como Jonás? Huir de la presencia de Dios. Quiero verte de pie esta mañana. Todos aquellos que desean decir al Señor, yo iré. Si tú no te quieres comprometer con Dios, no hay problema. No te pongas de pie. Porque esto es por amor a Dios. El amor de Dios nos mueve. El amor de Dios nos lleva. El amor de Dios nos conduce. Muchas veces el amor de Dios nos hace hacer cosas extraordinarias. Cosas que no nos imaginamos que lo podíamos hacer. El amor de Dios nos lleva a hacer. Y por eso vamos a cantar en esta mañana. Yo iré. Somos escogidos para ser el Señor. Somos
la esperanza para un mundo en aflicción. Somos mensajeros con la luz de salvación. Somos luz al mundo y avanzamos sin temor. Yo iré a buscar, yo iré a rescatar, yo iré a testificar, yo iré a disimular, yo iré a predicar, pastorear y consolar. Donde quiera Dios me envíe, yo iré. Cristo al perdido buscaré, con su santo espíritu salvación anunciaré, con gran regocijo buenas nuevas llevaré, con Cristo a mi lado que su amor predicaré. Yo iré a buscar, yo iré a rescatar, yo iré a testificar, yo iré a disimular, yo iré a predicar, pastorear y consolar. Donde quiera Dios me envíe, yo iré. Yo iré a desear, yo iré a testificar, yo iré a disimular, yo iré a predicar, pastorear y consolar. Donde quiera Dios me envíe, yo iré. Donde quiera Dios me envíe, yo iré. Donde quiera Dios me envíe, yo Antes de orar, quiero hacer un segundo llamado. ¿Quiénes están dispuestos, para ser dispuestos a decirle, Señor, donde quiera tú me envíes, yo iré? Quiero verlo aquí enfrente. Quiero hacer una oración para ustedes. Donde quiera Dios me envíe, yo iré. Y esta tarde yo les voy a hablar de cómo Dios me ha conducido, de cómo Dios me ha llevado y todo lo que he hecho en la obra y en el camino del Señor. ¿Quién se quiere comprometer con Dios y decirle al Señor, Señor, yo iré donde tú me guíes? Yo iré. Quiero verte aquí enfrente. Quiero hacer una oración especial. Donde quiera tú me guíes, yo iré. Yo iré a predicar, yo iré a testificar. Quiero verte aquí enfrente. Donde quiera tú me guíes, yo iré. Déjenme decir que los líderes son los primeros que están comprometidos con la obra de Dios. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú allí? ¿No te quieres comprometer con Dios en esta cosa mañana? Donde quiera Dios te envíe, irás. Miren, que Dios no te va a enviar a un lugar malo. Dios no te va a enviar a un lugar donde te va a pasar algo. Dios te va a llevar, te va a conducir, siempre y cuando te dejes conducir por el Espíritu de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre nuestro que estás en los cielos. Todo lo que tú inspiraste a tus siervos, los profetas, apóstoles, discípulos, para que tu mensaje quedara para la historia, para las futuras generaciones, es porque hay un mensaje de esperanza, un mensaje poderoso para las generaciones venideras. El anhelo más grande, oh Dios, es alcanzar al ser humano para que se salve. Pero tú no lo puedes hacer solo, aunque quisieras hacerlo, no lo puedes hacer solo. Porque necesitas la intervención del ser humano para alcanzar al ser humano. Señor, la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos.
Rogamos a ti, oh Padre, para que envíes obreros a tu mies. Arranca de nuestro corazón ese egoísmo, ese orgullo, esa soberbia, ese desamor y ese desinterés para alcanzar a otros. Y te pedimos que seamos llenos del Espíritu Santo para hacer tu obra, para predicar tu palabra, para llevar las buenas nuevas de salvación, y que nuestros pies sean hermosos, donde anunciemos la paz. Bendice a la iglesia de Henderson, bendice a su pastor, bendice a sus líderes, bendice a la congregación, que todos juntos, unidos, como un solo pueblo, como una sola iglesia, puedan evangelizar y alcanzar a toda la ciudad de Henderson para honra y gloria tuya. Señor, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más humilde hasta el más sabio y más inteligente, sea hombre o mujer, Señor, que seamos un instrumento en tus manos. Bendícenos a cada uno en las áreas donde se muevan. Señor, si hay problemas, dificultad en ellos, oh Dios, remueva esos problemas, remueva esos obstáculos, esas dificultades, para que se concentren al 100% en tu obra y en el plan de la redención. Bendice esta iglesia, bendice sus planes misioneros, Señor, que sean dirigidos por el Espíritu Santo. Bendice a cada uno de los miembros, Señor, que anhelemos estar en el cielo como Cristo Jesús, y que Él nos pueda llevar, que podamos morar con Él por toda una eternidad. Pero no solamente nosotros, sino que también nuestros seres queridos, nuestros seres amados, a quien deseamos y anhelamos ver en el cielo. Te damos gracias por tu amor, te damos gracias por lo que has hecho en nuestra vida. Bendice en esta mañana a los que se han comprometido viniendo delante, pero también bendice a los que están en pie. Señor, que recibamos la doble porción de tu Espíritu Santo. En Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos todo. Amén.